Sin duda alguna, el tema que vamos a tocar este día es de los que más pueden herir el sentimiento de nuestros amigos católicos, pues en sí, gran parte de su fe está basada en las historias que han escuchado acerca de los hombres que les han dicho que estaban totalmente entregados a la causa del catolicismo y que un buen día el sumo pontífice romano decidió por su poder absoluto elevar a esos mortales a la calidad de divinos y convertirlos en santos celestiales. Por lo tanto, tratar de presentar la verdad acerca de estas personas que para ellos son inmaculados, inmediatamente lo toman como una agresión a su fe, pero no es de esa manera. No es mi intención agredir a nadie, ni tampoco ofender sus creencias, únicamente exponer la verdad, y de esa manera cualquier amigo católico podrá entender mejor si lo que está creyendo es cierto o falso, correcto o equivocado. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, voy a estar usando la Biblia protestante y la católica para que ustedes puedan comparar en sus Biblias. Dice en el nombre de Jesús: yo soy Yahvé, ese es mi nombre, no daré mi gloria a otros ni mi honor a los ídolos. En la Biblia latinoamericana, en la Biblia de Jerusalén, cuando en el libro de Éxodo habla de las imágenes, en la parte de abajo, lo que se conoce como pie de página, hay un comentario que dice que no se ha de entender como ídolos las imágenes de los santos que se usan como un recordatorio para venerar a aquellos santos hombres esforzados, y tú lo puedes leer en tu Biblia, dice algo así. Sin embargo, la palabra de Dios dice ídolos. En la Biblia católica dice que se refiere a ídolos paganos como los dioses mayas, los dioses egipcios. No es cierto. Aquí dice ídolos en general. Así dice esta Biblia latinoamericana católica, que Dios no comparte su gloria con nadie, y su gloria se manifiesta por medio de su poder, su amor y su misericordia. Entonces, ¿de dónde surge la idea de que los santos católicos pueden hacer milagros, ya que ese poder solo lo posee Dios y se lo heredó a su Hijo? En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice en el nombre de Jesús: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y la Biblia católica latinoamericana también dice en su comentario, tú la puedes consultar en línea, en su comentario al libro de Baruch dice, libro de Baruch capítulo 6, este es el comentario que dice, es el último capítulo del libro de Baruch y trata sobre la adoración de los ídolos y la importancia de la verdadera adoración a Dios. El capítulo condena la adoración de los ídolos y destaca la superioridad de Dios sobre todas las cosas. Eso dice la Biblia católica en su comentario, o sea, es una contradicción. Primero dice que se refiere a los ídolos paganos y luego habla de los ídolos en general. ¿Por qué? Porque es tantísimo lo que tratan de arreglar y de cambiarle a la Biblia que al final terminan haciéndose bolas, contradiciéndose. Pero ya quedó comprobado que es a los ídolos. Pero sin duda alguien dirá que para ellos los ídolos son solo representantes de hombres santos que interceden por ellos para que Dios haga el milagro, pero no les rinden adoración. Vamos a entender primero lo que significa la palabra santo para que sepas si es correcto que tú les llames santos a los que te han enseñado en la Iglesia Católica. La palabra santo es la palabra hebrea kadosh o kodesh, que significa consagrado, dedicado, apartado. Esto quiere decir que cualquiera que se aparta del pecado para vivir dedicado a Dios es santo.
En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10, dice en el nombre de Jesús: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Dice que ya hemos sido santificados en el cuerpo de Jesucristo que fue ofrecido una sola vez y para siempre. Entonces, no son santos los que la Iglesia Católica dice, sino cada persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo, esa es santa. Esto quiere decir que ha sido apartada para Dios mediante el sacrificio de su Hijo. Y el siguiente pasaje, vamos a ver lo que dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. ¿Quién tiene que ser santo? La carta se la está escribiendo Pedro a toda la iglesia, es decir, toda la iglesia tiene que ser santa, pues ya ha sido santificada con la sangre de Cristo. Amigo católico, te están engañando, tú lo estás comprobando con tus ojos. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad, es decir, apartados para Él. Contrariamente a la voluntad de Dios, la Iglesia Católica enseña que para que una persona sea santa, según el rito católico, debe ser canonizada, es decir, elevada al rango de intercesor por el poder papal. Lo voy a explicar más claro, de manera que lo entienda cualquier persona, para que después no me vayan a discutir que los términos están mal aplicados, que por favor es de la manera más sencilla para que todos lo entiendan. Supongamos que Torcuato Pérez Turrubiates llevó una vida católica ejemplar, de abnegación y sacrificio por amor a su iglesia, y por esta causa, al morir, es incluido en la lista de los beatos. Es decir, un beato es una persona que está en la lista como candidato para ser canonizado. Un día el Papa, después de haber hecho sus rituales y llevar a cabo sus leyes, él decide, con su poder divino, desde aquí en la tierra, tomar a Torcuato en el cielo y ponerlo enfrente de Dios y dejarlo ahí por toda la eternidad, para que desde ese momento se dedique únicamente a interceder por los que a través de él se acerquen a Dios. Quizá te parezca ridículo mi ejemplo. Bueno, esa es la ley de la canonicidad. Esa es la ley de la beatificación, es la pura realidad. Así suceden las canonizaciones, y esa supuestamente es la labor del santo católico, estar intercediendo por los hombres para recibir un milagro, o en dado caso, él mismo hacer el milagro. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre esto? En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, dice en el nombre de Jesús: por eso, está hablando de Jesucristo, es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Como ves, amigo, es totalmente absurdo y falsa la idea de que hay miles y miles de santos intercediendo por la gente para que Dios les haga un milagro. Aquí dice que ya está para eso el Hijo de Dios. Jesucristo intercede por nosotros, ya sea para ser salvos o para recibir un milagro que Él mismo puede hacer, pues como quedó demostrado, Dios le ha dado ese poder. Ahora, volviendo al punto de que solo los tienen como representantes, eso es falso. Cualquier persona que tiene la imagen de un santo en su casa
es porque lo llaman el santo de su devoción. Es falso de que solamente lo tienen como un intermediario. La palabra latría o latria significa adoración, reverencia, culto que solo se debe dar a Dios. Por lo tanto, la palabra idolatría significa adoración, reverencia o culto que se le da a los ídolos. Devoción significa amor, veneración y fervor religioso. Como podemos ver, no existe la manera de negar que cualquiera que sea el motivo por el que una persona tenga un ídolo en su casa o que le pida un favor, es causa de adoración, reverencia, culto, fe, amor, veneración, cosas que Dios no admite, como lo vamos a demostrar ahora en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 14, dice en el nombre de Jesús: no te postrarás ante ningún otro Dios, pues Yahvé se llama celoso, es un Dios celoso. Es como si un hombre se casa con una mujer. Este no permitiría que ella tuviera delante de él las fotografías de sus antiguos novios, pues es falta de respeto y amor a la persona. Y con Dios es más estricto este contenido, pues Dios es el Ser Supremo. Él no puede tolerar este tipo de cosas. En el antiguo Israel se le llamaba fornicación espiritual. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Solamente a Él. Y dice: y al Señor tu Dios. Recordemos cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo, le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le rendirás culto. Hasta al diablo se lo refutó el Señor en la cara. Curiosamente, el Papa, en su poder divino, no solo pone a un santo católico como intercesor a la par de Jesucristo. Fíjate qué herejía. La Biblia dice que el único que puede interceder por nosotros y para eso vive eternamente es Jesucristo. Sin embargo, el Papa, en su, no podemos decir locura porque lo hacen con toda intención, sino en su perversidad, engaña a la gente haciéndoles creer que Él tiene el poder de poner a otra persona a la par de Jesucristo para estar intercediendo por nosotros, por ustedes. Pero la pregunta es, si el Papa es tan poderoso para estas cosas, ¿por qué no hace Él mejor los milagros y le ahorra a sus fieles tantísimo tiempo? Yo te voy a decir por qué. Porque entre más santos existan, más limosnas habrá. Entre más limosnas haya, más dinero entra al Vaticano. Por lo tanto, cuando supuestamente sucede un milagro, la persona se va a volver adepta y va a poner toda su confianza en el santo que ella cree que le hizo el milagro. Pero como vamos a ver en un momento, los santos, o lo que llaman santos, los ídolos, no pueden hacer milagros. Volviendo al capítulo 6 del libro de Baruch, que tú lo puedes leer en tu Biblia del versículo 1 al 72, capítulo 6 del versículo 1 al 72, nos habla de cómo los sacerdotes usan el dinero de los ídolos, lo que acabamos de decir. Ahí lo está diciendo, cómo los sacerdotes usan el dinero de los ídolos para gastarlo en prostitutas, para sus propios deleites, y que los ídolos no son nada, y que si no se les ayuda no se pueden mover. Vamos a tocar nada más 4 versículos. 44, 64, 65 y 72, dice en el nombre de Jesús: y todas cuantas cosas se hacen en honor de los ídolos están llenas de engaño e infamia. ¿Cómo pues podrá nunca juzgarse o decirse que los tales sean dioses? Sabiendo pues que ellos no son dioses, no tenéis que temerlos, pues ni enviarán maldición ni bendición a los reyes,
Más que todo es el varón justo el cual no conoce los ídolos, porque estará bien lejos de la ignominia, o sea, de la afrenta pública. Es la Biblia católica, amigo, lo estás leyendo. Y en el libro de los Salmos dice: sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, orejas pero no oyen, nariz pero no huelen. Tienen manos mas no palpan, pies pero no andan, ni susurro sale de sus gargantas. Que sean como ellos los que los fabrican y todos los que en ellos tienen su confianza. ¿Ya lo ves, amigo? Tú que confías en los ídolos, tienes ojos, pero no quieres ver la verdad. Tienes oídos, pero no quieres escuchar que te digan la verdad. Bueno, ya entendimos que Dios no comparte su gloria con nadie. Esto incluye el poder para hacer milagros, pues cuando hace un milagro, la gente lo alaba y Él recibe la gloria. Por eso no comparte su gloria con nadie, para que nadie más reciba la gloria, solamente con su Hijo unigénito. Entonces, ¿quién hace los milagros cuando se le pide a un santo? Imagínate, aquí en México existe un santo llamado Martín Valverde, que es el santo de los narcotraficantes. ¿Crees que realmente Dios respalde a esta imagen, a este ídolo, para hacer milagros relacionados con la droga? Y existen santos para todo: para la artritis, San Santiago; para la mordida de perro, San Humberto; para la mordida de víbora, Santa Hilaria; para el cáncer, Santa Peregrina; para la sordera, San Mauricio; las enfermedades de los senos, Santa Ágata; para los ojos, Santa Lucía; para la garganta, San Blas; para la epilepsia, San Vito; para las enfermedades de los pies, San Jorge; para la fiebre, San Jorge; para la gota, San Andrés; para la vesícula, Liberio; el dolor de cabeza, San Daniel; la enfermedad del corazón, San Juan de Dios; para la locura, Santa Digna; para la esterilidad, San Giles; para las enfermedades de la piel, San Roque, y así para cada una de las enfermedades. Para los albañiles, San Esteban; para los constructores, San Vicente; carniceros, así para cada una de todas estas enfermedades hay un santo milagroso. Ya sé lo que vas a decir, que en el caso de San Martín Valverde son milagros malos, pero los que hacen los demás santos, como acabamos de mencionar, son buenos. Pero ya vimos que Dios no respalda ningún supuestamente llamado santo. A lo mejor te causó risa la lista que estábamos leyendo. Las jóvenes que no pueden conseguir esposo, ya sabes que ponen, me parece que es a Santo Tomás, lo ponen de cabeza, ¿no? No sé si es a Santo Tomás o a San Martín de Porres, a uno lo ponen de cabeza para que les dé un novio. En eso es en lo que tú crees, amigo. Pero si ya dijimos que los ídolos no hacen milagros, entonces, ¿quién hace los milagros? En gran número de casos, realmente no existe tal milagro. Son cosas que suceden porque la gente se esforzó en conseguirlas. Pero como se encomendaron a cierto santo, creen que fue él el que arregló todas las cosas para que resultaran a su favor. Pero en realidad son cosas que de cualquier manera iban a suceder porque la gente las busca o las lleva a cabo. Otros milagros son inventados. Son millones de personas las que inventan milagros para atraer a los incautos a sus redes de engaño y explotarlos. Por ejemplo, la iglesia llamada Pare de Sufrir es una de las más estafadoras que existen en el mundo, con este tipo de engaños llamados falsos milagros. Pero la Iglesia Católica no se puede quedar atrás, de hecho ella encabeza la lista. Te voy a contar solamente 2 historias, que si pones atención verás que una es la copia de la otra. Sucedió por lo menos por los años 300 a 400 después de Cristo.
después de que supuestamente el emperador Constantino se convirtiera al cristianismo. Su madre siguió su ejemplo y un día tuvo una revelación en la que veía una cueva y allá adentro la cruz donde crucificaron al Señor Jesucristo. Fue entonces a Jerusalén con sus soldados y encontró milagrosamente la cueva. Pero sorpresa, no había una, sino 3 cruces, supuestamente la del Señor y los ladrones. Así que estaban en un dilema. ¿Cuál era la cruz verdadera? Pero la fortuna la siguió favoreciendo, pues en ese momento cayó muerto un soldado. Y se le ocurrió a ella una idea: acercarlo a las cruces para que una de ellas hiciera un milagro, le devolviera la vida, y al tocarla sabrían cuál era la verdadera. Bueno, lo pusieron en la primera, la segunda y nada, y finalmente la tercera, al tocar la cruz, el soldado resucitó y se llevaron la cruz de Cristo con ellos. Entonces la Iglesia Católica más adelante la convirtió en santa. ¿Sabes quién es? Es una de las santas más famosas de la Iglesia, es Santa Elena. 1200 años después, los sacerdotes de la capital mexicana llevaban en procesión la imagen de la Guadalupana para ser canonizada, pero había un problema. El Vaticano no quería canonizarla, pues no se le había podido demostrar ningún milagro. En eso, un soldado ocioso se le ocurre lanzar una flecha al cielo y al caer mata a un hombre. ¿Sabes qué hicieron con el muerto? Exacto, lo acercaron a la imagen de la Guadalupana y ésta lo resucitó, y así se ganó su canonización. Pero fíjate qué grande es toda esta mentira, ¿no? Que el Vaticano no quisiera canonizarla hasta que hiciera un milagro y que se repitiera la misma historia. Pero fíjate lo grandísimo de todo este engaño. Es curioso que tuviera la imagen que hacer un milagro para ser santa, pues se supone que era la mismísima Virgen María de Nazaret, pero encarnada en una indígena azteca. ¿Para qué iba a ser santa, a hacer milagros, si ella ya era santa? Como te darás cuenta, estos milagros son más que absurdos, es imposible que los creas. Pero cuando nuestra fe es tan apasionada, o más bien irracional, creemos cualquier cosa que se nos diga, aunque nuestros ojos miren que nos están engañando. Y como estos milagros hay miles dentro de la Iglesia de Roma. Pero pasemos a la parte que debe interesarnos. Ya vimos que Dios no le da poder a las imágenes para hacer milagros. Entonces, en dado caso que sucediera algo sobrenatural en una persona, porque un milagro es algo sobrenatural, ¿quién hizo el milagro? La respuesta está en las Escrituras. Dice en el nombre de Jesús: ¿qué digo pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles, lo inmolan a los demonios y no a Dios. Y no quiero que entren en comunión con los demonios. Esta Biblia católica dice que cuando una persona presenta una ofrenda o un sacrificio a un ídolo, en realidad se lo está ofreciendo a los demonios. Lo acabas de leer, y no a Dios. Por ejemplo, cuando una persona hace una manda a un santo por un milagro que se le pide, o que ponen los altares en su honor de ese santo, son ejemplo de esos sacrificios a los ídolos. Pero en realidad dice la Biblia que se lo están ofreciendo a un demonio. Y si te queda duda que el demonio puede hacer milagros, observa el siguiente pasaje. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice en el nombre de Jesús: la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos y prodigios engañosos. Existen más pasajes en las Escrituras que nos demuestran que el diablo puede hacer milagros,
pero engañosos. Recuerda el día que Moisés enfrentó a los magos de Egipto. Y hay aún más, pero este es más que suficiente para demostrar que aquellos que buscan milagros fuera de la misericordia de Dios están expuestos al engaño del diablo, como es también el caso de los espiritistas o los que hacen curaciones y limpias y esas cosas. Pero aquí nos referimos en especial al catolicismo, para no salirnos del tema, pues son ellos los que más profesan tener fe en sus santos ídolos que ninguna otra religión en el mundo. Hagamos un breve resumen. Número 1, Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria, su poder ni su divinidad con nadie excepto con su Hijo unigénito. Número 2, un santo es una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo y vive apartada para Él. Número 3, el Papa Romano no tiene poder para hacer santo a nadie, pues al decir que él también puede hacer santo a alguien, se hace semejante a Cristo, convirtiéndose en un anticristo. Ya dijimos que anticristo es el que quiere tomar el lugar de Cristo o ponerse en contra de Cristo. Número 4, la Iglesia de Roma lleva siglos inventando falsos milagros para obtener ganancias millonarias de estos hechos. Número 5, los sacrificios que se hacen a los ídolos de cualquier religión, incluyendo el catolicismo, se hace a los demonios y no a Dios. Número 6, los demonios hacen señales y falsos milagros. Hemos terminado y ha quedado demostrado fuera de toda duda y todo debate que los supuestos milagros que hacen los santos católicos tienen su origen en el peor enemigo de Dios y del hombre, esto es, el diablo. No existe la posibilidad al debate, pues la Escritura habló por sí sola, así que un debate sobre este tema sería igual a poner la santa palabra de Dios en tela de juicio, y eso sería algo más disparatado que podríamos hacer. Para terminar, amigo católico, ¿no te gustaría experimentar un verdadero milagro? A veces creemos que un milagro solo es que un paralítico ande o un cojo salte o que Dios le devuelva la salud a alguien. Pero existe un milagro mayor que cualquiera de estos, y es el milagro de la salvación y la vida eterna. Y para que ese milagro se pueda llevar a cabo, Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a derramar su preciosa sangre en aquella cruz en el monte Calvario. Mira lo que dice la Escritura. En el libro de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 19 al 22, dice en el nombre de Jesús: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, pero para presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Este es el más grande milagro que Dios puede hacer en tu vida, presentarte limpio y santo delante de Él por la muerte de su Hijo, pues es un milagro de amor de un Dios santo hacia sus propios enemigos. Como está escrito: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto, querido amigo, son los verdaderos milagros. La salvación y la vida eterna son los más grandes, y solo la reciben los que se arrepienten de su vida de pecado, le piden perdón a Dios en el nombre de Jesús y están dispuestos a vivir bajo la ley de Cristo y no la ley del hombre religioso y pecador. Como pudiste darte cuenta, lo que parecía un tema que parecía ofensivo es en realidad el anuncio del regalo de Dios para ti que escuchas. Ahora tú tienes que decidir a quién le vas a creer. No desprecies el milagro de la vida eterna que Dios pone a tu alcance en este día. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre en el nombre de Jesús. Y recuerda, para que ese milagro
lo puedas vivir para siempre, tienes que alejarte de esta iglesia que te ha engañado y pedirle a Dios que te lleve a una buena iglesia, no con los testigos, no con los mormones, no con los adventistas, ni con las iglesias cristianas modernas, a una iglesia cristiana donde se predique la verdad. Si tú le gimes con el corazón, Él lo va a hacer. Que Dios te bendiga y te guarde por los siglos de los siglos.